Amén, aleluya. Quiero hablarles en esta noche cómo orar fervientemente. Repita, cómo orar fervientemente. ¿Cómo orar fervientemente? Bueno, esta palabra fervientemente la encontramos aquí en el libro de Santiago 5:17, donde dice que Elías oró fervientemente. A veces la oración fervorosa o la oración ferviente ha sido vista hasta dentro del mismo contexto cristiano como una oración un tanto emotiva, o como una oración no tan profunda, o como una oración muy superficial. Y estuve averiguando, estudiando y sobre todo pidiéndole al Señor, ¿por qué hay una corriente fuerte dentro del cristianismo que quiere tratar de afectar la oración ferviente? Y me encontré con algunas causas, razones y algunas explicaciones, pero me parece que lo hacen porque no tienen claridad de lo que es orar con fervor. Cuando nosotros vamos a hablar de orar fervientemente, o cuando vamos a hablar de orar con fervor, primeramente vamos a definir qué quiere decir la palabra fervor. Diga, ¿la palabra qué? Fervor. ¿Y sabe de dónde viene la palabra fervor? ¿Cuál es el origen de la palabra fervor? ¿O de dónde parte la palabra fervor? Nada más y nada menos viene de fe. Diga gloria a Dios. Entonces fervor viene de fe. No estamos hablando de algo que no tenga sentido. Estamos diciendo que debemos orar fervientemente. Y estamos explicando que la palabra fervor viene de fe. Y el fervor, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir orar con una pasión intensa. Orar fervientemente quiere decir orar con un deseo profundo. Orar fervientemente quiere decir orar inspirados en el Espíritu Santo. Orar fervientemente quiere decir orar con un corazón ardiente. Diga gloria a Dios si lo cree. Orar fervientemente quiere decir orar profundamente. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Nosotros queremos en esta hora entonces que usted y yo hagamos oraciones fervientes. Incluso la palabra de Dios, al hablar del comportamiento del cristiano, nos da esta definición bíblica. Abra la Biblia en Romanos 12, aleluya, 11. Romanos 12:11 nos dice lo siguiente. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, léalo, léalo fuerte, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuántos le dan gloria al nombre del Señor? Entonces, aquí la Biblia habla de una persona ferviente en el espíritu. Incluso usted ha leído que la Biblia menciona que hubo un hombre llamado Apolos que era ¿qué? Fervoroso en el espíritu. La persona ferviente o fervoroso en el espíritu lamentablemente ha sido mal estigmatizada. Usted sabe lo que quiere decir la palabra estigmatización. La palabra estigmatización es un término que se utiliza para tratar de definir a una persona a veces de manera incorrecta. Cuando lo ven alguien como muy entregado hacia algo, le dicen, no, eres un fanático. O cuando alguien le dice, no, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, le dicen, no es tanto así.
Porque la oración en el siglo XXI, lamentablemente, por una corriente grande hasta dentro del mismo cristianismo, está siendo ¿qué? Estigmatizada como algo que no debería darse intensamente. Pero la palabra del Señor dice que el hombre y la mujer no debe ser perezoso, debe ser diligente y debe ser una persona ferviente en el Espíritu. Diga gloria al nombre del Señor. Diga gloria al nombre del Señor. Para explicarle un poco más acerca del fervor, para explicarle un poco más acerca de ser ferviente o fervoroso. Por ejemplo, un atleta entrena con disciplina y entrega total y le pone fervor a lo que hace. Cuando en un concierto un cantante canta sus canciones, el público aplaude de manera que fervorosa. Cuando en tiempo de campañas políticas el político hace sus promesas para transformar la sociedad, la ciudad, el país, la gente dice que le da aplausos con fervor, porque dice que Él es la esperanza para cambiar la sociedad. Y la gente con fervor lo proclama y lo aclama. Cuando una persona quiere expresar amor, en este febrero 14 se celebró una fiesta tradicional en el mundo llamada San Valentín, y algunos hombres iban con unos regalos de peluches más grandes que ellos para entregársele al amor de su vida, y lo hacían ¿con qué? Con fervor. Tenían que un espíritu fervoroso. Yo le pregunto si la sociedad, aleluya, allá en una cancha, en un estadio, en un concierto, en un sentimiento, en el área política, tiene fervor para hacer las cosas, cuanto más la iglesia del Dios Todopoderoso tendrá fervor para orar, fervor para adorar, fervor para exaltar, fervor para reconocer, fervor para decirle al Señor que es grande, es bendito y es extremadamente maravilloso. Ahora va a escribir usted 5 razones por las cuales se piensa que orar con fervor o ser ferviente es algo negativo. Sí, le voy a dar 5 razones por las cuales se piensa que orar con fervor es algo negativo. ¿Lo quiere aprender? Diga gloria al nombre del Señor. Bueno, le voy a decir, ¿por qué se piensa que orar con fervor es negativo? Porque hay personas que han tenido malas experiencias en cuanto a la oración llamada fervorosa o predicación fervorosa. ¿Sabe por qué? Escríbalo. Porque se piensa que el fervor es salirse de las cosas cabales. O se piensa que fervor es solamente elevar la voz y gritar. Se piensa que fervor es hacer cosas fuera de lo normal. Creo que usted ha visto en algunas partes que hay predicadores que cuando están orando golpean los púlpitos y a veces los rompen. Los ha visto. Hay otros que toman la Biblia y empiezan a darle golpes a la Biblia. Otro predicador un día estaba orando y dijo: este pueblo no escucha la palabra de Dios, y empiezan a arrancar las hojas de la Biblia. Entonces la gente piensa que eso es fervor. Eso no es fervor. Eso es ¿qué? Desorden. Entonces la gente piensa que eso es fervoroso. No, eso no es fervoroso. Eso es ser desordenado o tratar de manipular a la gente con acciones que no son descritas en la palabra de Dios. La oración fervorosa puede ser inclusive
en voz baja. La oración fervorosa puede ser inclusive en voz alta. La oración fervorosa puede ser estando de rodillas. O la oración fervorosa puede ser estando de pie. Aquí estamos nosotros contentos, aleluya, porque oramos a la madrugada. Y usted sabe que a las 2, 3 de la mañana es normal que nos dé sueño. A esa hora, aleluya. Pero aquí yo he visto hermanos y veo una hermana que siempre ora en la esquina del templo. Seguramente ya le está dando sueño, pero ella ahí se para y está orando fervorosamente, aleluya. Orar fervorosamente no solamente es hacer acciones escénicas que llaman la atención. Cuando hoy estamos aquí nosotros en este horario, yo puedo levantar la voz, puedo decirle que aplauda al Señor y gracias a Dios no tenemos dificultad. Pero eso mismo no lo podemos hacer a las 2:30 de la mañana, a las 3:30 de la mañana, porque el cristiano fiel y verdadero debe comprender que está en una sociedad donde debemos que respetar el descanso de las personas. A veces los cristianos son polémicos también y dicen, y ellos cuando hacen sus bailes, ¿por qué nadie les dice nada? Usted no se ponga en esa condición. Si ellos hacen los bailes y nadie les dice nada, es porque no conocen a Cristo. Pero usted ya conoce a Jesucristo. Y usted no se ponga a competir con eso. Por eso cuando usted ora a las 3 de la mañana, acá nosotros no podemos levantar la voz, ni siquiera podemos aplaudir. Pero ¿sabe qué? Hemos pasado madrugadas orando donde no hemos levantado la voz, ni siquiera aplaudiendo, pero hemos sentido la presencia gloriosa del Señor, porque el fervor no está en las acciones externas, sino que lo ferviente está acá en el alma, dentro de nuestro corazón. ¿Puede en este instante orar fervientemente? Diga gloria al nombre del Señor. ¿Por qué se piensa que orar con fervor es negativo? Ya le expliqué, por las malas experiencias, número 1. Número 2, porque hay una corriente llamada racionalidad. No le digo que el evangelio es irracional, pero hay una corriente cristiana que quiere entrarlo todo en la racionalidad. Es decir, dicen que la oración tiene que ser expresamente intelectual. Pero recuerde que usted es un individuo espiritual y también intelectual. Diga amén. Y que ese ser espiritual e intelectual también es un ser que emocional. Hay algunas personas que piensan que la emoción es pecaminosa y dicen, no, ese hombre, esa mujer es emotivo o emotiva, por todo llora, por todo se quebranta. El mismo Señor Jesús, siendo Dios manifestado en carne, lloró frente a la tumba de Lázaro. Las corrientes emotivas entonces dirían, ¿por qué Jesús lloró? Se dejó llevar por la emoción. No, Jesús es Dios todopoderoso. Sin embargo, ante el dolor de la gente, Él se quebranta y llora. Por eso cuando usted ora fervientemente, también su espíritu, su alma, sus sentimientos y sus emociones también oran con fervor. Yo les pregunto a cuántos de los que están aquí que han orado con fervor, en un momento están orando y se les acaban las palabras y empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Quizá en este momento le pasa a usted que está aquí y a los que están en casa escuchando esta palabra.
¿Sí o no? Y qué hermoso que es, aleluya. Hay algún momento que usted está orando y orando y orando y repitiendo y diciendo palabras, pero hay un momento, digan amén los que les ha pasado, que se quedan callados, que se quedan en silencio, y en ese momento, en el silencio, empiezan a sentir un quebrantamiento profundo en el alma. Eso se llama oración fervorosa. Diga gloria al nombre del Señor. Diga gloria al nombre del Señor. Otra de las razones por las cuales, aleluya, otra de las razones por las cuales se piensa que orar con fervor es negativa. Número 3, por los temores que hay dentro del corazón. Hay muchos hermanos que tienen problemas para orar con fervor. Escuche bien, por favor. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen temor a hacer, disculpe la palabra, hacer algo que extravagante, algo fuera de lo normal. Una persona me dijo: pastor, yo no quiero hacer el ridículo delante de la gente, porque le decía: usted busque la presencia de Dios. Y veníamos, usted recuerde que hay una práctica linda en nosotros en el culto, que predicamos la palabra y los hermanos vienen y se arrodillan. Y yo veía que esta persona, cuando predicábamos la palabra, siempre se quedaba atrás, no se movía, pero allí atrás como que se agarraba de la silla y no se movía. Uno no puede obligarle a nadie que adore a Dios, porque eso sale del corazón de la persona. Uno no puede obligarle a nadie que se quebrante ante Dios, porque eso viene del corazón. Y un día me le acerqué y le dije: querido amigo, hermano que estaba empezando, ¿por qué usted lo veo que cuando se termina de predicar la palabra usted se queda quieto, como que se agarra de la silla y como que quiere caminar pero no puedo? Y me dijo: pastor, la verdad, yo soy una persona, dijo estas palabras, muy receloso. Muy receloso. ¿Qué es eso? Que me da vergüenza hacer el papelón, hacer el ridículo, porque yo tengo vergüenza pasar allí adelante y que allá adelante empiece a llorar. Él dijo: yo no lloro delante de nadie, yo no lloro delante de mi mujer, ni de mis hijos, ni de nadie. Yo soy un hombre que no me gusta llorar. Y yo le dije: bueno, no hay problema, no le voy a exigir. Lo único que le puedo decir es que si el Señor un día lo toca, usted va a experimentar la gloria del Señor. Y él me dijo: pastor, bueno, esperemos que ese día llegue algún momento. Y en un momento la iglesia estaba llena, repleta la iglesia, y yo estaba predicando, y en medio del mensaje ese hombre se levanta de su silla, y no es que viene, aleluya, agachado ni despacio, viene corriendo, dobla las rodillas y empieza a gritar: perdóname, 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 Señor. El Espíritu Santo se derramó, él empezó a aplaudir y la gloria de Dios lo llenó, y habían como 500 personas viéndolo. Cuando él se levanta, dice: no me interesa lo que piensan, lo que yo he sentido es algo extremadamente grande. ¿Cuántos quieren adorarle con fervor? ¿Cuántos quieren aplaudirle con fervor? ¿Cuántos quieren exaltarle con fervor? Le voy a dar la tercera razón. La primera razón, ¿cuál era? Por las malas experiencias. La segunda razón, por el enfoque de la racionalidad. La tercera razón, por temor a hacer el papelón. La cuarta razón, por tradiciones frías. Tradicionalmente, a veces hay personas en las congregaciones que tienen una tradición o una formación.
Recuerde que nosotros los pastores somos predicadores del evangelio, pero el molde no lo pone el pastor, el molde lo pone el Señor Jesucristo. Hay grandes siervos de Dios que le han enseñado a orar en voz alta, pero también hay grandes siervos de Dios que a veces le dicen ore en voz baja. El problema está en que el creyente adopta la manera del siervo de Dios, no del rey de los reyes y el del Señor de los señores. Sí me voy explicando, ¿verdad? Entonces, ¿qué le quiero decir? Usted no se parezca a mí en la manera de orar, ni yo me voy a parecer a usted en la manera de orar. Usted tiene una manera de orar suya y yo tengo una manera de orar mía. La manera de orar mía responde a lo que yo viví desde niño, de adolescente, de joven, de adulto, de ministro, de predicador. Eso a mí me enseñó a orar. Lo que usted vive es su manera de orar. Aquí hay una madre que sufrió con sus hijos. Aquí hay una abuela que está clamando por los nietos. Aquí hay un padre que sufrió enfermedad. Aquí hay un joven que salió del mundo de la perdición. Aquí hay un adolescente que quiere mejorar su vida. El Señor lo va a enseñar a orar a usted de manera fervorosa, de acuerdo a su realidad. ¿Cuántos pueden levantar su voz y adorarlo? ¿Cuántos pueden levantar su voz y adorarlo? ¿Cuántos pueden levantar su voz y adorarlo? La razón número 5 por la cual hay personas que ven el fervor como algo negativo es por una falta de enseñanza adecuada. Les dijimos, hay personas, aleluya, que piensan que la emotividad es nociva. No es así. Hay personas, aleluya, que tienen un quebrantamiento profundo. Y cuando se quebrantan profundamente, el Señor se glorifica. ¿Sabe dónde está lo malo? Que una persona llore ante Dios, grite ante Dios y haga todo un alarde y salga del templo y le encante seguir pecando. Eso sí está mal. ¿Sabe por qué? Porque está haciendo un show delante de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué está haciendo? Está tratando de impactar a la gente. Pero eso el Señor lo va a pagar de acuerdo a la persona. Pero yo creo que ninguno de nosotros tiene aquí el interés de impresionar al pastor ni de impresionar al hermano que está al lado suyo. Si usted siente libertad al levantar la voz cuando ore, ore con esa libertad que el Señor le ha dado. Y que nadie lo juzgue por orar de esa manera. Y si usted siente libertad cuando ora en voz baja, ore en voz baja en el nombre del Señor Jesucristo. Y que nadie lo juzgue por orar de esa manera. ¿Cuántos pueden darle aplausos al Rey de Gloria en esta hora? Hay victoria en el nombre de Jesús. Ahora le voy a dar, escríbalo, diferencias. Escriba esto, diferencias entre el fervor emocional y el fervor espiritual. Repita, ¿qué vamos a hablar? Las diferencias entre ¿quién? Entre el fervor emocional y el fervor ¿qué? Espiritual. Escríbalo. El fervor emocional es el que tienen en una cancha, en un concierto, frente a un político. Ese es el fervor humano. Ese fervor depende de las circunstancias o el ambiente. El ambiente. Por eso, aleluya, está bien que nuestros templos los arreglemos, los adecuemos. Está bien que si hace calor tengamos aire, o si hace frío nos abriguemos. Está bien, no digo que está mal. Pero el problema está cuando la gente quiere atraer la presencia de Dios
a través de cuadros, a través de luces, a través de ambientes, a través de situaciones ajenas. Eso ya trabaja en el fervor humano y no en el espiritual. Porque el fervor humano, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Del entorno. Hay personas que dicen: yo quisiera estar en un culto donde hayan unas 1000 personas, unas 10,000 personas. Yo conocí un hermano que me dijo: pastor, ¿sabe por qué yo no recibo el poder del Espíritu Santo? Y yo le presté atención y le dije: ¿por qué, hermano? Porque yo no tengo dinero para ir a una convención donde hay 20,000 personas. Si yo tuviese dinero como los otros, entonces yo sí iría a una convención y sería lleno del Espíritu Santo. ¿Qué piensa usted de eso? Yo le dije: amado hermano, eso no está correcto. Y me dice: claro, pastor, porque los que tienen dinero van a las convenciones y allá regresan siendo llenos del Espíritu Santo. Yo le dije: no es la manera, sí, porque el Señor se puede manifestar en su propia vida donde esté. Él siguió con la idea, consiguió dinero, se fue a la convención, pensó ser lleno del Espíritu Santo, pasó 3 días de convención y cuando regresa dice: pastor, no pasó nada. Y yo le dije: claro, no iba a pasar nada, porque usted está condicionando la presencia de Dios a la cantidad de personas que están alrededor suyo. Pero la presencia de Dios no se condiciona por el número de personas que están alrededor mío, sino por el que venció a la muerte, el que venció a la tumba, el que venció al diablo, que vive dentro de mi corazón. El hermano dijo: pastor, creo que tiene la razón usted. Yo le dije: no es mi razón, es lo que dice la palabra de Dios. Y un día estuvimos en la iglesia en un ayuno donde no habíamos más de 50 personas. No se comparaban nada con las 20,000 personas donde él estuvo días atrás. Y en ese ayuno, aleluya, al terminar el ayuno, el poder del Espíritu Santo se derramó en él. ¿Sabe por qué? Porque no es donde nosotros pensemos o querramos o digamos, sino donde el Señor se quiere manifestar. Les pregunto: ¿hay testigos aquí y allá en sus casas de eso? Para que le aplaudan a Dios si creen que Él se lo merece. Adórele, 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 adórele. Entonces ya dijimos, el fervor emocional, ¿en qué se basa? ¿En qué se basa? En el entorno. El fervor espiritual, ¿en qué se basa? En Jesucristo. Diferencia número 2, el fervor emocional se basa en sentimientos pasajeros. El fervor espiritual, escríbalo, se basa en convicciones perpetuas. ¿Sí lo puedo escribir? Bueno, los que dicen que hablo muy rápido, bueno, después en el canal de YouTube encuentra la prédica y allí puede escribir. Pero los que quieren hacerlo, pueden escribirlo. El fervor emocional se basa ¿qué? En sentimientos pasajeros. Y ese es un problema. Hay personas que oran fervientemente cuando están enfermos y la enfermedad es pasajera, se sanan y se les acabó el fervor. Hay personas que oran fervientemente cuando tienen un problema, se acaba el problema y se le acabó la oración ferviente. Hay personas que oran fervientemente cuando no tienen dinero, y cuando no tienen dinero oran fervientemente. El Señor es bueno y le da dinero, se les acabó el fervor. Entonces ese fervor es emotivo y allí sí está mal. Hay personas que en ciertos países, después de un terremoto, se arrepienten, se bautizan, están un tiempo en la iglesia y se van atrás. Hay personas que cuando hay alguna catástrofe, alguna guerra, allí buscan de Dios
y se acabó el condicionamiento y se vuelven atrás. Pero hay personas, aleluya, que no han pasado catástrofes, ni guerras, ni cosas así, pero ellos tienen un fervor para orar. ¿Sabe por qué? Porque el fervor no se basa en situaciones pasajeras, sino que están basadas en la presencia del eterno Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué dice, hermano? ¿Puede alabarle? Le pregunto en esta hora, la oración ferviente suya no se basa en una situación emocional pasajera, sino en la esencia del Dios Todopoderoso. Le voy a dar la diferencia número 4 del fervor emocional con el espiritual. El fervor emocional se desvanece, escríbalo, rápidamente. Una persona que es fervorosa para orar o para vivir espiritualmente de manera emocional, se desvanece. Creo que en muchas partes del mundo existe esto que se llama el algodón de azúcar. Sí, así se llama, ¿verdad? Lo que les encanta a los niños. Así a veces hay personas con la oración. El algodón de azúcar es algo tan llamativo para un niño que es una cantidad de ¿qué? De algodón, lo ve llamativo y a veces lo ponen de colores llamativos, pero cuando usted lo va a agarrar se desvanece y le queda ¿qué? Le queda en nada. Así es el creyente que ora de manera fervorosa emocionalmente. Por eso no trato de ser juez de nadie. Y mi anhelo es que si hay alguien escuchando esta palabra que por ciertos días se emociona para orar y después se olvida, es como ese algodón de azúcar que se endulza un momento en la oración y después ¿qué? Se desvanece. No quedaría nada bueno que esta semana la iglesia haya pasado orando 3 horas por día y el siguiente día que terminó la oración ya no ores ni siquiera 5 minutos. Entonces esos 7 días fue solamente que un algodón de dulzura, pero que se desvanece. Pero ¿sabe qué? Cuando tú dices no, mi oración no se basa en un programa que hizo el pastor, mi oración no se basa en una semana de clamor. Mi oración ferviente es hasta que Jesucristo venga a levantar la amada iglesia, porque yo sé a quién le sirvo con toda el alma. Hay poder en el nombre del Señor. Por eso el Señor, para poder aclarar el tema de la oración ferviente, nos da un texto de San Lucas 18:1. ¿Cuántos alabamos al Rey de Gloria con libertad? Vamos a leer San Lucas 18:1. ¿Qué dice en el nombre de Jesús? Les refirió Jesús juntos una parábola sobre la necesidad de orar siempre y ¿qué? Y no desmayar. Entonces escríbalo. La oración ferviente es la oración que no desmaya. ¿Sí lo puede escribir? La oración ferviente es la oración que no desmaya. Si usted dice yo soy un hermano que ora fervientemente, no desmaye en la oración. Y usted sabe que desmayar, ¿qué quiere decir desmayar? ¿Usted ha visto cuando una persona se desmaya? Una persona cuando se desmaya, se desvanece. Y no es que cae abruptamente. ¿Cómo es que empieza? A desvanecerse.
A veces uno piensa como que se está jugando. Y una persona dijo, me desmayo. Y el esposo dijo, no, te estás haciendo, y la dejó y se desvaneció y se cayó. Aleluya. ¿Por qué una persona se desvanece? Porque pierde fuerza, sus piernas se debilitan, su energía se debilita y se desvanece y se cae. Así también es con la oración. El creyente que no ora fervientemente se desvanece. Es como los castillos que se hacen de arena. ¿Cuántos de los que están aquí han visto hermosos castillos de arena? Hay niños, jóvenes y gente adulta que se dedica a eso, a hacer castillos de arena, y los hacen hermosos castillos de arena y le ponen mucho empeño y se sacan fotografías. Pero ¿qué es lo que pasa? A la tarde crece la marea y el castillo de arena, ¿qué ha pasado? Se viene abajo. Pero hay personas, aleluya, que no hacen castillos de arena. Hay ciudades, aleluya, hay lugares como Piriápolis, que viene de piedra, que es un sector cerca de aquí de Maldonado, donde hay un castillo de piedra. Y cuando un castillo es de piedra, vienen los vientos, viene la lluvia, viene el río, vienen las olas del mar, y un castillo de piedra no se derrumba. Entonces hay creyentes que oran fervorosamente y su fe está en Jesucristo, y viene la prueba, la lucha y la dificultad, y no se desvanece porque sabe en quién ha creído. Si quiere adorarle, aleluya, si quiere exaltarle a Él, alabanzas. Le ruego en el nombre de Jesús que no acumule información, sino que tenga experiencia del fervor. Ahora le voy a decir cómo aprendo a orar con fervor. Le voy a dar 4 pasos sencillos. Número 1, enfoque su corazón en Dios. Jeremías 29:13. Aleluya. Estamos haciendo un estudio maravilloso de la oración ferviente. Definimos qué era ser ferviente. También dijimos, aleluya, porque algunas personas estigmatizan de manera errada el fervor. También dijimos las diferencias entre el fervor emocional y el fervor espiritual. Y ahora la parte final de la enseñanza es: ¿cómo puedo orar fervientemente? ¿Cómo aprendo? Número 1, enfoque su oración siempre en el Señor. ¿Qué dice Jeremías 29:13? Juntos: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bueno, la oración ferviente, escúchelo bien, amado hermano, no se deje llevar tanto por el entorno, ni por su capacidad, ni por su fuerza, ni por su voz elevada, ni por sus gestos. No. Aleluya. Un día yo vi un niño, y creo que les comenté en alguna ocasión, yo les dije: vamos a orar. Estaba dando una clase a unos niños de unos 8 años, y habían 2 niños que cuando les dije vamos a orar, ellos inmediatamente pusieron una cara de dolor, de tristeza, una cara que a mí me sorprendió. Y yo les dije: vamos a orar. ¿Y por qué, les dije, ponen ustedes esa carita así como de tristeza y de dolor? Y me dijeron, pastor, es que así ora mi papá y mi mamá. Cuando dicen vamos a orar, ponen una cara de dolor. Y yo le dije: no necesariamente es así, porque la oración no es dolor, hermanos. Hay personas que relacionan la oración como un acto doloroso. Y por eso cuando le dicen: hermanos, vamos a orar 3 horas, ¡oh, qué dolor! 3 horas de dolor. No, no son 3 horas de dolor. No pongamos cara de dolor cuando vamos a orar. Pongamos cara de alegría, de regocijo. Pero también cuando hay dolor,
cuando perdiste un familiar, cuando tienes una persona gravemente enferma, cuando estás en un problema que no tiene salida. Lógicamente, no vas a poner cara como que estás riéndote. No, si pones cara de dolor, yo la pongo, aleluya. Pero esa cara de dolor tiene un dolor con esperanza. Por eso cuando usted va a orar, si quiere aprender a orar, le voy a rogar, por favor, enfóquese siempre, diga conmigo, en el Señor. Puede levantar su voz y declarar que hay poder en el nombre de Jesús. Si usted tiene una persona, a ver, le voy a dar una clave muy linda, escúchelo bien. Si usted tiene una persona enferma que quiere mucho, cuando vaya a orar, por favor, no se ponga a ver a su papá, a su mamá, a su hermano, a su esposo tirado en el lecho del dolor, quejándose de dolor. No. Y ahora diga, entonces, pastor, ¿cómo voy a orar? Si cuando me acuerdo de mi familiar y lo veo quejándose de dolor. Yo sé que esa es nuestra parte humana. Y si nosotros vamos a mirar a ese familiar, es normal que nos va a dar ganas de llorar. Pero puede ser que empecemos a ¿qué? A llorar de desesperación humana y no en la presencia del Señor. Escuche, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Si usted tiene un familiar enfermo y quiere orar por él, ¿sabe a quién tiene que ver sufriendo? Tiene que ver a Cristo Jesús en el Calvario. Tiene que verlo a Él en el Calvario derramando su vida, aleluya, por la vida de nosotros. Escuche, y ahí levantar la voz y decir: Él es el que llevó nuestras enfermedades y quitó todas nuestras dolencias. Dele aplausos al Rey de Gloria. Dele aplausos al Rey de Gloria. Si lo tiene claro, cuando usted va a orar, siempre enfóquese en el Señor. No se enfoque en su problema, enfóquese en el Señor. Si no tiene dinero, no se empiece a decir: Señor, las deudas. Empiece a decir: tú eres el Dios proveedor, aleluya. Si está metido en un lío con un problema que le han hecho juicios, no se ponga a ver la cara del abogado contrario. No, póngase a mirar el rostro del juez soberano y bendito. Si usted tiene una persona que le está haciendo mal, que habla mal, que lo critica, que dice una cantidad de cosas, cuando esté orando no vea la cara de él porque le va a dar rabia. Mejor vea al Señor Jesucristo y dígale: Señor, pongo delante de ti todas mis dolencias, mis enfermedades, mis angustias. ¿Cuántos le dan gloria al Rey? Los 4 pasos para aprender a orar. Primero, enfóquese en el Señor. Número 2, use la palabra de Dios cuando ora. Hebreos 4:12. Hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria en el nombre del Señor. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe que hay un problema? Muchos cristianos quieren utilizar la palabra para predicarla y está bien. Quieren utilizar la palabra para leerla en casa y está bien. Pero ¿sabe qué les está faltando? Apréndalo bien. Utilice la palabra de Dios si quiere orar fervientemente. Diga amén el que esté escuchando. Repita conmigo: utilice ¿qué? La palabra de Dios si quiere orar fervientemente. Cuando usted tenga la Biblia, aleluya, y vaya a orar fervientemente, lea la palabra mientras esté orando, y esta palabra va a ser la espada que va a traspasar acá el alma. Oh, mire, allí veo a la hermana que se quebranta, ¿verdad? Esta espada es tan linda.
Si usted, aleluya, no puede orar, ¿a cuánto les ha pasado que mientras están orando humanamente se desesperan porque oran y oran y oran y ni una lágrima, ni un quebrantamiento? Oh, y pasa el tiempo, pasa el tiempo. Un día me dijo una hermana algo que hasta hoy no me olvido. Me dijo: hermano pastor, ayúdeme por favor. Me dijo ella, me preguntó: ¿usted ha padecido insomnio? Le dije, eso fue hace años. Le dije: hermana, no, yo no he padecido insomnio. ¿Pero alguna vez usted se ha acostado y no ha podido dormir? Sí, por supuesto, alguna vez nosotros nos ha pasado. Y me dijo: pastor, eso me pasa a mí en la oración. Y le dije: ¿cómo? Explíqueme. Me dijo: mire pastor, yo cuando me pongo a orar veo que pasa el tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo y no me quebranto, no escucho su voz. Pasa el tiempo, me da agotamiento, me duelen las rodillas, me duelen los codos, empiezo a sentirme mal y pasa el tiempo y estoy desesperada porque no puedo, ella dijo, conectar con la presencia del Dios Todopoderoso. Eso sí es desesperante. No sé a quién le ha pasado, creo que a alguien le ha pasado. Y si no le ha pasado, aleluya, alguna vez le va a pasar que usted se pone a orar y pasa el tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo y ve que no llega a conectar con la presencia de Dios. Cuando esté de esa manera, yo le recomendaría que saque la palabra de Dios y empiece, por ejemplo, a decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, porque no quieres holocaustos. Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Puede levantar sus manos si desea. El paso para orar, aleluya, es tener la palabra de Dios en la oración. El punto número 3, aleluya, aprenda a orar fervientemente, escríbalo, aunque no sienta nada. Nos dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí viene lo que le estaba explicando hace un momento, porque se piensa que la oración está canalizada totalmente a los sentimientos, pero la oración no está relacionada totalmente a los sentimientos. La oración ferviente está basada en el corazón. Y le voy a dar un ejemplo, y no es para minimizar lo que usted siente. Le voy a dar un ejemplo. Hay personas que sienten cosas cuando oran, pero sus convicciones son vagas y sus convicciones son frágiles. ¿Por qué le digo? Porque hay muchas personas que cuando oran sienten muchas cosas, pero cuando dejan de orar y se ponen a actuar en la vida cotidiana, caen en la tentación, caen en la provocación, caen en el orgullo, caen en las enemistades. Entonces esa oración que pudo haberla hecho con mucha emoción no hace el efecto que debe tener. Y puede existir que hay personas que quizá cuando oran no sienten eso que el otro siente, pero cuando se enfrentan a una tentación, su mente y su corazón dicen: no, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo sé a quién le sirvo, a quién le amo y a quién le adoro. Cuando va en la calle y lo buscan para pelear y lo insultan, él dice: no, yo no voy a caer en el insulto, porque sé a quién le sirvo con todo mi corazón.
hasta en la misma casa, cuando hay problemas conyugales entre esposos, problemas con los padres o problemas con los hijos, ese hombre y esa mujer que ora fervientemente dice: no, nadie me va a arrebatar lo que el Señor me dio cuando estuve orando fervientemente. Eso se llama madurez espiritual. Apláudalo. Eso se llama madurez espiritual. Apláudalo. Y alabanza. Y el número 4, el cuarto paso para orar fervientemente, escríbalo: hay que hacerlo con todo el corazón, el alma y las fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículo número 5. Hay victoria en el nombre del Señor, que dice conmigo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mire, en ese texto está la definición más integral de el espíritu fervoroso y en este momento de la oración fervorosa. El espíritu fervoroso de un creyente va a orar fervientemente, y usted se va a calificar en esta hora. Amado hermano y amada hermana, usted autocalifíquese y diga: ¿será que yo soy un creyente de espíritu fervoroso o no lo soy? Y usted dígame: pastor, deme las herramientas para saber si soy un hombre o una mujer de espíritu fervoroso. Le voy a dar las 3 medidas del espíritu fervoroso. El espíritu fervoroso es el espíritu que tiene el corazón, el alma y las fuerzas dedicado totalmente para el Señor. El corazón es la parte espiritual, el alma es la parte emocional y las fuerzas es la parte física. Cuando una persona ora fervientemente, está orando su espíritu, sus emociones y sus fuerzas. Por eso no podemos minimizar. Aleluya. Si usted le pone todo su espíritu cuando ora, el Señor se manifiesta de una manera grande. Pero también tiene que ponerle su parte emotiva. La parte emotiva, aleluya, claro. Si usted fuese un robot clonado, hecho en alguna fábrica, le diría: no tiene emociones. Pero usted no es un robot. Usted es un hombre y una mujer que tiene espíritu de vida, que tiene emociones, que tiene sentimientos. Alabanza. Y también tiene fuerza. Hay momentos en que las fuerzas ya no dan. Él es el que multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. ¿Sabe usted de memoria? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En la oración ferviente, en la oración que transforma la vida de alguien. Por eso Santiago, el escritor de este libro, cuando tuvo que poner un ejemplo de oración ferviente, ¿a quién colocó? Colocó nada más y nada menos
que al profeta Elías, que dice la palabra de Dios, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero Elías oró para que no lloviese y el Señor escuchó la oración ferviente que ese hombre lleno del Espíritu Santo lo hizo, porque pudo orar fervientemente. ¿Será que en esta hora alguno de ustedes quiere hacer la prueba de la oración ferviente? Le planteo, le digo y le pido que si alguno de ustedes quiere hacer una oración ferviente, no espere el día especial, ni la hora especial, ni el momento especial. Le doy una buena noticia. En este instante, alguno de ustedes puede hacer una oración ferviente. ¿Se anima? Póngase de pie. Y el que quiera orar fervientemente puede venir a los pies de Cristo y vamos a hacer una oración ferviente. Vamos a hacer una oración ferviente. Yo me quiero unir a usted a la oración ferviente. Vamos a orar. Vengan hermanos, les invito a todos, vengan hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración ferviente. Lo invito no con el anhelo de que esté obligado a venir, no, sino que tenga una experiencia especial. Doble sus rodillas si gusta. Vamos a hacer una oración ferviente. 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 Vamos a decirle: Señor, yo quiero orar fervientemente. Inclina tu rostro, levanta tus manos. Quiero orar fervientemente. A ver los que están allí en sus casas. Si para usted orar fervientemente es levantar la voz, levante la voz. Si para usted orar fervientemente es orar en voz baja, ore en voz baja. Si para usted orar fervientemente es orar en lenguas, ore en lenguas. Si para usted orar fervientemente es poner la frente en el piso, ore fervientemente. Si para usted orar fervientemente es derramar sus lágrimas, derrame sus lágrimas. Si para usted orar fervientemente es levantar las manos a los cielos, levante las manos a los cielos y vamos a orar fervientemente. Soberano Dios Todopoderoso, en esta hora te pido que se derrame tu gloria en medio de nosotros. Señor, toma la vida de alguien. Toma la vida de una persona. Salababaralaya. Eso, levante su voz a los cielos. Y ore fervientemente, ore fervientemente, ore fervientemente, ore fervientemente, ore fervientemente. Ore fervientemente, hermana. Ore fervientemente. 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 Ore fervientemente.